déjenme saludar a un hombre que admiramos, es ensayista, novelista, crítico literario, columnista, miembro fundamental de esto que llamamos Cuarta Transformación. Me da mucho gusto recibir a Pedro Miguel en este espacio libre como el viento. ¿Cómo te va, Pedro Miguel? Buenas noches. Nada más quítale el silenciador a tu máquina, mi querido Pedro Miguel, para escucharte. Creo que ahí estoy. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Me Ahí te escuchan ahí? escucho claro y preciso, Pedro Miguel. Fantástico. Qué gusto verlos, qué gusto saludar a Meme Yamel, a ti, querido Vicente, a mi admirado Zenén Seferino. Otra vez te quitaste el bigote, Zenén. Eso no puede ser, mano, no es serio. Vas a atorar la Cuarta Transformación, mano. ¿Cómo? Vas a atorar la Cuarta Transformación por estarte rasurando, hermano. mano. Es que cada vez el poeta tiene que transformarse y ver sus facetas diferentes, pero el bigote no me impide cantar las verdades que necesita escuchar este país, querido Pedro. Te admiro y ya sabes que te quiero desde siempre. Padrísimo, es mutuo. Oye, Pedro, a ver, ¿qué día tan cabrón para ser de la oposición moralmente derrotada en México? Se aprueba la eliminación del fuero presidencial o abrir el abanico de delitos o de crímenes por los que se puede enjuiciar al presidente de la República. Se presenta la guía ética para la transformación de México. En fin, hoy qué duro ha de ser panista y priista y perredista y emcista y todos aquellos que estén en contra de la transformación de México, ¿no? Llevan 2 años de vivir circunstancias muy duras, porque, bueno, en realidad llevan más, Vicente, porque la derrota del neoliberalismo en México es anterior a la llegada de Andrés Manuel a la presidencia. Ellos empiezan a ser derrotados cuando el neoliberalismo entra en una crisis franca, con el Brexit en Gran Bretaña, con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, que son 2 salidas al neoliberalismo, pero 2 salidas de derecha. Son 2 salidas por la derecha, o 2 intentos de construir un orden que ya no sea neoliberal, desde posturas muy reaccionarias, y ahí empieza su debacle. Esto se combina con el proceso de insurrección popular que culmina el 1 de julio del 18, y desde entonces no ven la suya, porque no tienen ideas. Esto es muy, debe ser muy angustioso. Y fíjate que ahorita yo lo veía con la guía ética, porque en Twitter, pues se nos lanzaron durísimo la gente de la derecha, pero es impresionante cómo ningún señalamiento se dirigió al texto que propusimos a la sociedad. Todos eran que pinche López Obrador, que el Cacas, que por qué Pío, que si Bartlett, que si yo fui fachoso, andrajoso, harapiento, mugroso, con lo cual de paso dejaron ver el clasismo pavoroso que los caracteriza. Desde luego ver a un tipo con chamarra de mezclilla en Palacio Nacional, pues los pone muy nerviosos, porque les recuerda que pues los plebeyos pusimos a uno de los nuestros en la silla presidencial. Oye, pero Pedro no, Miguel, oye, ya que hablas de la guía ética para la transformación de México y de todas estos insultos, la andanada de pendejadas con la que atacan precisamente la guía ética para la transformación de México, pues confirman de que en efecto se necesita una guía ética para la transformación de México, carajo. No entienden lo que no entienden. Pues no entienden que no entienden. Mira, es urgente porque la prédica neoliberal hizo mucho daño. No hubo una guía ética
salinista, ni cedillista, ni foxista, pero sí hubo un discurso muy uniformador, muy homogéneo, muy hegemónico, que estaba presente en los anuncios, en la tele, en los diarios, en el discurso oficial, en todos lados, que impulsaba actitudes que en el fondo son profundamente antisociales. Impulsaba el egoísmo, la avaricia, impulsaba el éxito a toda costa, impulsaba a despreciar a los perdedores, los losers, les dicen, ¿no? Y por contraposición a los winners, ¿no? Entonces, pues todo esto caló hondo, y es parte de la descomposición que se vive en el país. Es decir, mira, cuando tú dices, mira, el mejor negocio es el negocio más rentable, el que más rápido tiene una, ¿cómo se llama? Un retorno de la inversión, el más competitivo. Pues ese negocio es el narco, ese negocio es el tráfico de personas, ese negocio es el secuestro. Eso es el sumo de los valores que ellos estuvieron pregonando durante 30 y tantos años. Entonces, de ahí la urgencia de decir, oiga, no, tenemos que impulsar el amor, tenemos que impulsar el perdón, la gratitud, el respeto a la diferencia, tenemos que impulsar un montón de principios para rehacer el tejido social y para tener una sociedad habitable para todos sus integrantes, ¿no? Entonces, esto es Uh-huh. Y quedan exhibidos los mismos de siempre, Pedro Miguel, porque estaba viendo un tuit de Héctor Aguilar Camín que me da lástima, criticando la guía ética para la transformación de México. Dice, gran asunto, ¿para qué educar a un pueblo que ya es sabio? Se hacen pendejos. Bueno, el problema es que en efecto tenemos un pueblo muy sabio que tiene una gran reserva, ¿no? Que fue severamente pervertida por ellos, por gente como Héctor Aguilar Camín. No hay que olvidar un dato muy interesante, que es que en plena época de masacre calderonista, cuando se empezó a surgir pues una crítica muy, muy severa en contra de esta estrategia criminal de Calderón, supuestamente en contra del narcotráfico y en contra de la delincuencia, Aguilar Camín salió a defenderlo en compañía de otro de esos, no me acuerdo de cuál, y dijo, acuñó una frase impresionante, dijo, no se confundan, los hijos de puta son los hijos de puta, no es el presidente. Pero el presidente lo que estaba proponiendo, impulsando, era la masacre de estos que Héctor Aguilar Camín llamaba hijos de puta, es decir, todo el sector mexicano que fue orillado por las políticas económicas de Salinas, protector de Aguilar Camín, al narco, a la delincuencia, a la inmigración, a la miseria, a la mendicidad. Entonces, pues imagínate, ¿no? Claro, el presidente es el presidente y estos son los hijos de puta. Los campesinos marihuaneros, los campesinos amapoleros, los niños que trabajan de halcones, pues porque no hay otra cosa, las abuelitas que se vuelven narcomenudistas para mantener al nieto que es huérfano, esos son los hijos de puta los que hay que exterminar. Bueno, imagínate el grado de distorsión moral que se generó en sectores que le creían a Héctor Aguilar Camín estas cosas. ¿Qué hacemos con esos? Pues que se maten entre ellos, ¿no? Son delincuentes. Y ahí iban los chavos de Villas de Salvarcar, y ahí iban los chavos del Tecnológico de Monterrey asesinados a sangre fría, y ahí iban todas las bajas colaterales, y las bajas que no eran colaterales, que pues carajo, es gente que no encontró otro camino porque el país no les dejó otro camino.
Esta degradación moral que tenemos que combatir. Sí, claro que el pueblo es sabio, pero hay sectores del pueblo que están muy acanallados moralmente por prédicas como la de Héctor Aguilar Camín, como la de Felipe Calderón, como la de Enrique Peña Nieto, como la de Enrique Krause. Entonces, fíjate, es tan significativo esto que en las reacciones de hoy, ninguno de estos se mete al texto. Todo es una crítica periférica, ¿no? Es una crítica, son sardónicos, son irónicos, pero ninguno se mete a rebatir, a discutir, a polemizar con lo que propusimos. ¿Sabes por qué? Porque no tienen cómo, porque no tienen moral, porque son inmorales, porque no tienen una moral que contraponiendo a la sociedad, ellos incluidos. Queremos debate, queremos que se debata, queremos que se polemice, que se reflexione, queremos que nos digan, esto que ustedes están planteando está mal por esta y esta y esta razón. Órale, entrémosle. Está sobre la mesa esto que tú estás mostrando en pantalla, que es la guía ética para la transformación de México. ¿Es imperfecta? Por supuesto. ¿Tiene problemas? Por supuesto. Pero que no nos vengan a decir que es innecesaria, que es frívola, que no nos vengan a decir que sale sobrando, que no nos vengan a decir que es una ridiculez, porque no lo es, pues porque lo acaba de decir la secretaria de Gobernación apenas ayer en el Día contra la Violencia contra las Mujeres, pues estamos cabalgando en una ola de feminicidios, pero esa ola de feminicidios es herencia de ellos, de esa descomposición moral, de esa perversión de principios más básicos de humanidad. Entonces, discutamos qué principios vamos a aplicar. Los de ellos no los queremos. No lo van a hacer, Pedro Miguel. Pues mira, no lo van a hacer porque son los mismos que critican y, como digo yo, como norteño, hacen chile con la cola cuando escuchan a Andrés Manuel López Obrador decir que le va a acusar a las abuelitas de lo que andan haciendo los chamacos, o que abrazos, no balazos. Esos son los mismos, son los que no llegan a entender, pues, los que quieren seguir con lo de Calderón y andar matando a diestra y siniestra, la corrupción rampante de Peña Nieto, son esos, por eso no van a debatir. Mira, entonces, si no debaten, pues entonces más derrotados están. Si no debaten, pues entonces no tienen ningún margen político. Yo quiero ver con qué autoridad van a ir a las elecciones del año entrante, cuando no son capaces de hacer. ¿Qué le están proponiendo a México? Que no sea de manera vergonzante, porque ni siquiera lo pueden confesar y admitir, el regreso a la inmundicia que ellos entronizaron. Si no van a poder discutir esto, están en un grave problema. Ahora, el problema es de ellos, no es nuestro. ¿Nosotros en qué estamos? En la revolución de las conciencias. Estamos en impulsar la libertad, la fraternidad, el amor a los demás, el sentido de la vida, darle a la vida un sentido, darle a la vida el respeto que se merece. Estamos en la reivindicación de la dignidad de las personas, de los pueblos, de los animales, de las plantas, de las sustancias inanimadas. Tenemos que encontrar una nueva forma de relacionarnos con él. Le estamos construyendo. Si es imperfecta, seguramente tiene errores, seguramente tiene omisiones, seguramente hay frases que no son lo más adecuado, hay puntos que quizás se deban revisar. Bueno, ellos no quieren participar en ese debate, pues es su problema, pero a mí me parece que este pueblo sabio está más que dispuesto a entrarle a este debate. Lo que yo he visto es una reacción de gente diciendo masivamente, quiero esa guía. ¿Dónde la consigo? ¿Dónde la compro? Es de distribución gratuita, se va a hacer un tiraje
para distribuir en primera instancia entre los beneficiarios del programa universal para adultos mayores. Después se va a seguir distribuyendo, pero bueno, pues hay que imprimir un montón. Pero la gente quiere tener ya la guía ética. ¿Para qué la quiere tener? Para apropiársela, para criticarla, para complementarla, para decir, oye, yo no estoy de acuerdo con esto. Vamos al debate. No quiere participar la derecha reaccionaria y conservadora y autoritaria. Qué pena. Pero el debate tiene que ser de aliento nacional y tiene que incluir la amplia participación de muchos sectores. Pedro Entonces, Miguel, déjame para cerrar preguntarte, sinceramente, tú estuviste involucrado en esta guía ética para la transformación de México. ¿Qué es lo que más te ha gustado? A mí en lo particular me parece muy humana, una guía ética necesaria para sacar adelante a nuestro país, porque habla del amor, de la vida, de la dignidad, de la honestidad, de la naturaleza, del pasado, del futuro. A ti en lo particular, ¿qué te gustó más o qué te gusta más de esta guía? encontrar una serie de puntos de coincidencia eh, que van a ser muy ampliamente aceptados. Es decir, es muy difícil estar en contra de un principio que te dice, oye, no sientas placer con el sufrimiento ajeno. No sientas placer con tu propio sufrimiento. Hay sufrimiento en la vida, sí, hay sufrimiento en la vida, es parte de la vida, pero no te solaces sufriendo, no termines sintiendo lástima de ti mismo porque eso rebaja tu dignidad. A ver, yo quiero que nos rebatan algo así, o quiero que nos rebatan el principio de que una sociedad que abandona a sus integrantes más débiles y vulnerables es una sociedad que se condena al suicidio, porque impone la ley del más fuerte, porque por lo tanto se establece la ley de la jungla y por lo tanto termina desintegrándose esa sociedad. Que me lo rebatan. Entonces, creo que aquí hemos encontrado puntos importantes que son, no tendría yo la presunción de decir, ya está ahí el consenso social, no. Son un fundamento para construir encima el consenso social. Y es un fundamento que está absolutamente sujeto a modificaciones, alteraciones, a críticas, pues, pero creo que es un buen fundamento para que la banda, el pueblo, el populacho, la prole, la raza, pues, consenso social. Y es un fundamento que está absolutamente sujeto a modificaciones, alteraciones, a críticas, pues, pero creo que es un buen fundamento para que la banda, el pueblo, el populacho, la prole, la raza, los nacos, los plebeyos, nos identifiquemos todos y a partir de ahí digamos, bueno, vamos a hacer un trabajo de construcción. Esto es lo que me gusta de la guía ética. Para cerrar, Pedro Miguel, tu mensaje, tu reflexión para la gente que está al pendiente, que espera que se consolide la cuarta transformación, que le vaya bien al presidente, porque de alguna manera nos irá bien a aquellos que nos cansamos de las chingaderas del pasado. ¿Qué le dices a la gente? Una gente más desesperada que otra, una gente más frustrada que otra, pero al final gente que votó por un cambio, por una transformación, tal vez como parte de esta guía ética para la transformación de México. Que luchen, que defiendan sus derechos, que defiendan su libertad, que busquen la ampliación de la libertad propia y la de los demás, que no se olviden de los semejantes,
porque sin los semejantes no somos nada. Somos bichos gregarios, somos bichos que sin la sociedad estamos muertos, no servimos como organismos individuales. Que no olviden su espíritu, y esto no tiene connotación religiosa alguna. Yo en lo personal no soy religioso, pero concuerdo con las religiones que predican el amor al prójimo, que predican la fraternidad, que predican el perdón, que predican el arrepentimiento. Son valores ya seculares que tienen una universalidad y pues que vivan a gusto con su conciencia. Que lo más importante es darle a la vida un sentido acorde con la conciencia de cada quien, y ese sentido, si es trabajar por el bienestar de los demás, pues es una tarea que no se agota. Es una tarea que no se agota, que nos va a acompañar hasta que nos muramos. Y eso está muy padre, porque si se agota el sentido de tu vida, estás... Y creo que con esos elementos podemos construir un mejor país. Que así sea, Pedro Miguel. Que así sea y que estos diálogos sean cada vez más constantes y de una forma permanente, si se puede, en espacios como Sin Censura. Por lo pronto te agradezco tu generosidad y que venga el debate. Ojalá, aunque diría el príncipe de la canción, pero lo dudo. El debate va a venir. Si hay sectores que no le quieren entrar, ellos se lo pierden. El debate va a estar, va a ser muy constructivo y va a ser muy importante. Yo les agradezco muchísimo a ustedes, a ti, a Zenén, a Meme Yamel, me da mucho gusto y les agradezco el espacio. Y pues compañeros, vamos para adelante, ¿no? Eso. Pedro Miguel, un abrazo, que descanses, buenas noches. Abrazos. Cuídate.